Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada a manera de titulares. Cuba reclama liberación de los más de 470 integrantes del Global Summit Flotilla aún retenidos ilegalmente. La misión humanitaria de ayuda a Gaza fue interceptada en aguas internacionales. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, culmina gira por la República Socialista de Vietnam. En su recorrido compartió con líderes y participó en sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria. Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Esta fecha rinde tributo a los fallecidos en el crimen contra aeronave proveniente de Barbados. Iniciamos ya con las informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó desde su cuenta en X la solidaridad y el apoyo de Cuba a la activista Greta Thunberg ante el atropello y violencia que ha sido víctima en cárceles israelíes. El canciller señaló: aplaudimos su entereza y firme convicción de continuar denunciando el genocidio y el apartheid que comete impunemente el régimen de Israel en Gaza. Asimismo, el canciller reclamó la liberación de integrantes del Global Summit Flotilla, aún retenidos ilegalmente por Israel, bajo terribles condiciones que violan los derechos humanos elementales de detenidos. Y acotó finalmente: quienes callan ante estos atropellos alimentan impunidad sionista. La visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, concluyó luego de días de trabajo con una intensa agenda en la provincia de Hun Yen. Allí sostuvo conversaciones con autoridades locales y jefes de departamentos y agencias provinciales. Trascendió la oportunidad de cooperación en sectores como la biotecnología. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la provincia de Hun Yen como parte de su visita oficial a Vietnam. A su llegada a este territorio de la hermana nación asiática, fue recibido por Nguyen Quoc Thanh, secretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Comité Popular Provincial, así como sostuvo un encuentro con miembros del Comité Permanente del Comité Provincial del Partido, otras autoridades locales y jefes de departamentos y agencias provinciales, acompañado por Don Tuan Phong, vicepresidente del Comité de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional Vietnamita. En la reunión, Lazo Hernández y los demás miembros de la delegación cubana conocieron sobre las condiciones naturales de Hun Yen, las experiencias del proceso de desarrollo de la provincia, sus ventajas y potencialidades para los negocios de inversión extranjera, las características de los 65 parques industriales existentes, las políticas sociales, entre otros importantes indicadores de este territorio vietnamita, de más de 2.500 kilómetros cuadrados aproximadamente y más de 3 millones de pobladores. Trascendió que Hun Yen cuenta con una ubicación geográfica privilegiada en el triángulo de crecimiento económico Hanoi, Haiphong, Quang Ninh, así como se ratificó la disposición de esta localidad vietnamita de fortalecer sus nexos con nuestro país en sectores de interés mutuo, con el objetivo de consolidar aún más la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba. En la jornada, Esteban Lazo conoció sobre las características y funcionamiento del Parque Industrial Tan Long 2 en Hun Yen, al tiempo que visitó varias empresas de alta tecnología asentadas en la zona, cuyas producciones y servicios se destinan al mercado interno o la exportación y se benefician del marco regulatorio, los incentivos y el ambiente de negocio favorables para la inversión extranjera promovidos en esta provincia vietnamita. Concluyó así la fructífera visita oficial de Esteban Lazo a la hermana República Socialista de Vietnam, donde sostuvo conversaciones oficiales con las máximas autoridades del país, copresidió junto a su homólogo Tran Thanh Man la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, desarrolló un intenso programa en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Hun Yen, entre otras actividades, en el año en que ambos países conmemoran el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas. Avanzamos con otras informaciones. El partido Alianza País instó al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a revocar la decisión de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la convocatoria a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en dicho país en diciembre próximo. En un documento firmado por el secretario de Relaciones Internacionales de la organización, Juan Villar, se sostiene que ningún Estado logra el respeto de la comunidad internacional sometiéndose a la política de otro por conveniencia, sino que debe conducir su política exterior con independencia
independencia. El dirigente político sostuvo que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela no solo es lo apropiado, sino que fortalece los pilares de la democracia. Criticó que el gobierno de Abinader haya asumido posiciones que contradicen estos principios y profundizan la subordinación a la política exterior de Estados Unidos. Una treintena de organizaciones sociales y políticas dominicanas han rechazado la decisión del gobierno de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la 10ª Cumbre de las Américas, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en el que rinde tributo a los fallecidos como resultado de numerosas agresiones. Desde 1959 se organizan, ejecutan y financian miles de actos de sabotaje en los sectores económico, militar, biológico, psicológico, diplomático, mediático y de espionaje. Al menos 3.478 personas murieron y 2.099 quedaron afectadas como consecuencia de los planes violentos contra la isla. Sobre el tema le ponemos en contexto. Hoy le ponemos en contexto al recordar a las víctimas del terrorismo, a quienes perdieron la vida y a aquellos que quedaron marcados por siempre por la violencia. En el peso de cada nombre, en la quietud de cada sepulcro, late la memoria de quienes no volvieron a casa, de las familias que siguieron adelante con un dolor que se escribe en el silencio de lo cotidiano. Uno de los primeros hechos que se alza en la memoria ocurrió el 4 de marzo de 1960, cuando explotó en el puerto de La Habana el barco francés La Cubre. El trágico hecho ocasionó la muerte de 70 personas y más de 200 heridos. Asimismo, la tienda El Encanto quedó reducida a escombros tras el estallido de varias petacas incendiarias que generaron un fuego feroz. El siniestro causó la muerte de la empleada Fe del Valle, además de 18 lesionados. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. El pueblo se movilizó para combatir el siniestro. Las milicias, el ejército rebelde y los bomberos lograron impedir que el incendio se propagara a las casas colindantes. Otro de los episodios que atraviesa la historia de Cuba es el trágico atentado contra la aeronave de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, en el que 73 personas perdieron la vida, entre ellos los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima, ganadores de todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte, procedentes de Caracas, Venezuela. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. También se recuerdan las bombas detonadas en varios hoteles de La Habana y la memoria de Fabio Di Selmo, una vida que se apagó demasiado pronto. Copacabana fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. A lo largo de estas décadas, el dolor de las víctimas ha sido una llamada a la memoria colectiva. Recordar no para sostener rencores, sino para fortalecer la voluntad de evitar que estos actos de odio vuelvan a repetirse. En este homenaje, la memoria se acompaña con el deseo de un mundo más seguro y justo. Honramos a las víctimas, sus familiares y las comunidades que los acompañaron en su dolor. Que sus historias nos recuerden que la paz no es una palabra vacía, sino un compromiso diario. Repudiar la violencia, promover el respeto y sostener la esperanza de que ninguna infancia, ninguna familia, ninguna vida vuelva a sufrir tan tristes consecuencias. Sobre el tema le pusimos hoy en contexto. Hasta la próxima. Este 6 de octubre el pueblo cubano recuerda a las víctimas del crimen de Barbados perpetrado en 1976, el cual cobró 73 vidas. Cada año en esta fecha no solo se recuerda a quienes murieron, sino también se acompaña a aquellos que quedaron.
Poco recuerda a Aimel Espinosa de su padre, Miguel Espinosa Cabrera. Unos brazos que la acunaban siempre que estaba en casa, su risa cuando llevaba a sus 5 hijos de paseo. Recuerda sus regresos al hogar, tras viajes que a ella, una niña de 11 años, le parecían interminables. El 6 de octubre de 1976, una aeronave de Cubana de Aviación procedente de Barbados cayó al mar. Murieron 73 personas. Cuba lloró a sus hijos e hijas, lloró por la impunidad del crimen, llora aún por aquellos que no pudieron regresar a sus hogares. Déjame rectificarte la hora. Eran más de las 8 de la noche. Y ya en el noticiero se estaba informando que hubo un avión que había caído en las costas de Barbados. Parece que dieron alguna información, porque de que nosotros no nos dieron la noticia ahí, que nos vieron, que fue, eso queda relativamente cerca de aquí, como a 6 a 7 cuadras. Que llegamos aquí, ya esto era un mar de personas. Los autores del crimen, los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, a diferencia de las vidas que arrebataron, murieron arrobados por la calma de la vejez. Y aunque en numerosas ocasiones se demostró que el derribo del avión fue consecuencia de 2 explosivos, Posada Carriles y Bosch nunca fueron juzgados tan siquiera por sus conciencias. Detrás de estos hechos está la CIA. Y casi sin excepción, en todas las ocasiones, las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, esencialmente las 5 que integran el conjunto llamado Coro, se atribuyeron la paternidad de los mismos. Posada Carriles era un torturador, y entonces a él le tenían miedo, pero entre él y esto, entonces se consiguen a los autores intelectuales que al fin y al cabo son personas que pienso yo que por ese poco dinero, porque no es mucho dinero, ejecutan. Por lo tanto están los actores intelectuales, que son los que lo crearon, y están los autores materiales, que son los que ejecutan el atentado. Cada 6 de octubre, un acto oficial rinde tributo a las víctimas del terrorismo de Estado, mas el verdadero homenaje, ese que ignora fechas y reconocimiento de multitudes, que perdura tanto como el mármol, lo erigió Aimel con cada paciente que visitó su consulta, con sus reclamos por justicia, con cada memoria de su padre que comparte con su familia. Él fue un gran padre, además tratando de inculcarme mucho de que, yo digo que Guajiro al fin, que fuera o médico o abogada. Eso para él era importante. Yo estudié ortopedia, soy especialista cirujana ortopédica, y después me dediqué y tuve otras funciones. Después fui la directora del Policlínico del Hospital Militar, a jefe de servicio de ahí. Poco recuerda a Aimel de su padre. Los fotogramas de un pasado se mezclan con un futuro que quedó en lista de espera. Un papá querido, un papá que se preocupaba. Y eso a uno le duele mucho, porque yo digo que mi papá se perdió de mí. Cuando yo me gradué en el pre, cuando me gradué de médico, cuando me dieron el carnet del partido, cuando fui oficial de las Fuerzas Armadas, todas esas cosas se las perdió mi papá. Pero Aimel atesora los efímeros años junto a su padre, guarda el retrato de ese piloto que le pedía a su hija pequeña trazar líneas de colores en los mapas. Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Aileen Justiz. Un gusto saludarte. Bienvenida. Muchísimas gracias, el placer también de saludarte y por supuesto a los que están en nuestra compañía. Las condiciones meteorológicas en el territorio cubano y mares adyacentes continúan favorables a las precipitaciones. Hay varios sistemas meteorológicos en nuestro entorno geográfico que son propicios a los procesos de lluvia. Me estoy refiriendo sobre todo a una vaguada que está en las Bahamas y otra área de inestabilidad en el Caribe occidental, en este caso relacionado sobre todo a condiciones en la altura. Y aunque esas vaguadas están a determinada altitud, imponen condiciones de inestabilidad y, como ven en la imagen del satélite, abundantes áreas de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Cuando todo esto se combina también con otros factores que son propios de estos meses del periodo lluvioso en el territorio cubano, el calor, la humedad y otros factores a escala local, se desarrolla rápidamente la nubosidad a lo largo de todo el país y eso da lugar a los chubascos, las lluvias y las tormentas eléctricas. Van a continuar similares las condiciones del tiempo durante prácticamente toda esta semana, al menos para mañana en los principales destinos turísticos de la región occidental.
occidental, poca nubosidad en las primeras horas del día. Ya a partir del final de la mañana, el incremento de los nublados con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en toda la región, lluvias que de forma puntual pueden llegar a ser algo más fuertes, sobre todo en Viñales y aquí en la capital, precisamente por la inestabilidad que está generando la vaguada que está sobre las Bahamas, justo al norte del archipiélago cubano. Las temperaturas se mantienen en el entorno de los 31 y 32 grados. Para la parte central y su cercanía, precisamente con esta área inestable, sobre todo de Cayo Santa María, de Jardines del Rey con Cayo Coco y Cayo Guillermo, los nublados van a llegar desde el amanecer y rápidamente el incremento de esa nubosidad con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas para todos los destinos turísticos de esta parte del país, con temperaturas, como pueden apreciar, que se mantienen algo elevadas, entre 30 y hasta 32 grados Celsius en Trinidad, al sur de Santi Espíritus. Mientras tanto, en las provincias orientales y sus principales destinos turísticos, también sol y algunas nubes en la mañana. Por la tarde, los chubascos y las tormentas eléctricas fuertes de manera puntual y acompañadas en ese caso de vientos, sobre todo fuertes en racha, y con un incremento en la altura de las olas para las zonas costeras y temperaturas de 31 y hasta 33 grados en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo. La salida del sol por el extremo oriental a las 6:48 de la mañana y a las 7:22 de la noche se estará poniendo por Cabo San Antonio en el extremo occidental de Pinar del Río. La luna comenzó hoy oficialmente su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, para mañana martes se mantiene la inestabilidad en todo nuestro entorno geográfico y eso incrementará los chubascos y las lluvias, sobre todo por la tarde, en gran parte del país. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Especialistas del Ministerio de la Industria Alimentaria y de Cuba Energía, de conjunto con la Agencia de Cooperación Española, la Universidad de Zaragoza en España y empresas de la Nación Europea, ejecutan en La Habana pruebas demostrativas de un proyecto de transición energética con el uso de biomasa y sus residuos para reemplazar diésel, gas y electricidad en el proceso de elaboración del pan. Expertos e investigadores cubanos destacan lo válido de la propuesta ante la contingencia energética que enfrenta el país. El colega Bernardo Espinosa nos amplía. El proyecto diversifica usos de las energías limpias. Su objetivo, transformar la matriz energética en panaderías. Sustituir el uso del diésel, del gas, de la electricidad por pellets de madera. Esta es una práctica en Europa, hacer este tipo de pellets, que son unos combustibles como un taquito de madera comprimido, que son muy fáciles de manipular y combustionan muy bien. Expertos plantean que la experiencia parte del cambio del quemador de diésel o gas por un quemador de biomasa. La demostración confirmó el impacto que puede tener el proyecto para la economía y las finanzas del país. Diariamente este horno que vamos a ver ahora consume alrededor de 80 kilogramos de diésel todos los días. Es el mínimo que él consume, un solo horno. Por tanto, multipliquemos eso por 365 días y ese va a ser el resultado que vamos a obtener. Especialistas y directivos coinciden en el potencial de biomasa con que cuenta la nación. Desde que investigué el tema me gustó y vi oportunidad de explotación aquí en el país. Aquí hay potencialidades tanto naturales, con poder energético y potencialidades de conocimiento para explotar la tecnología también. Un material que es compactado a partir de los desechos de la biomasa, del pellet de moringa, nos daría soberanía energética para poder producir el pan de una parte importante de esta región de la capital. Es el camino debido a todos los factores que hoy como país, los problemas que tenemos energéticamente, y esto puede contribuir significativamente al ahorro del fósil diésel y garantizaríamos las producciones continuas para la población sin interrumpirla por falta de diésel. Expertos y autoridades igualmente reconocen fortalezas que aporta el proyecto para momentos de contingencia. Durante la afectación de un fenómeno meteorológico, 3, 4 días, una semana, esta panadería pudiera estar abasteciendo. Esto es un proyecto integral que se plantea ahora en los planes de inversiones, que lo estamos preparando para el 2026, en los techos de las panaderías que tienen condiciones para hacerlo, colocar un nivel de paneles fotovoltaicos para contribuir a la producción durante el día. La calidad del producto igualmente comprobada. Hicimos un pan de corteza dura, pan de perro, fue el que hicimos en aquella prueba
y calificado por el especialista como un pan de calidad. Los creadores del proyecto aseguran que estos principios energéticos pueden ser aplicados en otras áreas de la economía. Que en unidades más grandes, en lugar de pellets, se puede usar astilla de madera, que es mucho más sencillo de producir y un poquito más difícil de manipular, pero que vale la pena también considerarlo. O sea, puede tener un impacto importante en transformar la matriz energética. Nosotros tenemos un volumen de residuos, por ejemplo, en los aserraderos. Transición energética en la industria alimentaria. Experiencia que une lo estratégico y lo urgente para un suministro de energía seguro y sostenible. Tiempo para los deportes en esta emisión. Y la natación cubana ha tenido un año cargado de importantes compromisos internacionales. Nelson García, comisionado nacional de la disciplina, en exclusiva para este espacio, realizó un balance de los resultados de este deporte en lo que va de año y los retos para 2026. Veamos. La natación cubana este año podemos decir que hemos logrado los objetivos que teníamos previstos. Pudimos participar en el Mundial de Singapur de deportes acuáticos con 3 atletas, 2 atletas femeninas y el caso masculino de Vladimir. Creo que se hizo lo que nos trazamos en esa meta para llegar a Asunción con una mejor forma deportiva, donde se pudo ver cómo se destacó la atleta, principalmente Lauren Estrada, que ha tenido un año bueno, ha vuelto a hacer sus mejores marcas, a implantar récords nacionales, estar en una forma deportiva buena y manteniendo una progresión que era lo que estábamos buscando en este año específicamente con Lauren. Vladimir mejoró su marca también en el Open de Dominicana, que fue el evento clasificatorio que buscamos para ir al Panamericano de Asunción. Tuvimos a Lauren en una base de entrenamiento bien extensa en Dominicana, gracias a la colaboración de nuestra Federación Cubana con la Federación de Dominicana, que nos apoya siempre en esta preparación con ella, y en el Open también nos apoya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de materiales, de alojamiento, y es una federación que le tenemos que agradecer también estos resultados de Lauren. En el caso de Andrea, se mantiene en la beca de la Universidad Bogle University de Australia, donde tuvo sus altas y bajas en la preparación y ha mejorado los eventos de 50 metros, porque mejoró su marca en los 50 metros, se ve rápida, y este año esperemos que la preparación vaya enfocada principalmente hacia sus eventos de 200 y queremos incorporarla en los 400 libres, que creemos que pueda tener buenos resultados en los próximos Juegos Centroamericanos. Rumbo a Santo Domingo 2026, ¿qué se espera de la natación y qué puede suceder? Bueno, tenemos un compromiso bien grande, ¿no? con nuestro país, con nuestro movimiento deportivo, con nuestro deporte, y las principales figuras y resultados pueden caer en el caso de Lauren y Andrea. Son las principales potencias. Hoy se nos está incorporando Mainé Pedré, se nos acercó y quiere estar en una preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos. Creo que es un atleta joven, un atleta que tiene muy buen talento y nos va a ayudar en esta preparación, y bueno, sería muy fuerte, muy bueno para nosotros, y ver si podemos lograr armar otros relevos, no con las potencialidades que tuvimos para El Salvador, pero vamos a tratar de pelear. En el caso de los atletas masculinos, hay atletas jóvenes, que esto va a ser un año definitorio para ellos, tienen que dar un gran salto para poder clasificar, pero tienen buen talento, tienen buen tamaño, hay que trabajar con ellos en la fuerza y darle esa experiencia con competencia para que puedan sentir lo que es ese rigor competitivo y que puedan dar el salto que estamos esperando. Creemos que se puedan destacar entre 2 o 3 atletas masculinos para poder clasificar a Santo Domingo 2026. Y de los deportes pasamos a las informaciones culturales. Próximamente el compositor y músico reconocido Francisco Repilado, compay segundo, arribaría a su aniversario 118 y su legado continúa siendo ejemplo desde y para la música cubana con los músicos que siguen su trayectoria.
Compay Segundo sigue siendo una agrupación insigne de Cuba. Sus miembros, comprometidos con el legado de Francisco Repilado, perpetúan cada melodía, tanto dentro del país como internacionalmente. Regresado a una gira por toda Europa, una gira fantástica. Compay tocó mucho aquí en este hotel. Este salón 1930 llevaba su nombre, Compay Segundo, así que queremos un poco hacer renacer de nuevo este espacio y esperamos que con mucho agrado del público nos puedan recibir aquí con la misma alegría y la misma pasión que recibieron a Compay Segundo. Para fines de año empezamos regresar a Francia, hacer unos conciertos en Francia e Italia y regresar. Giras, reconocimientos y entrega priman siempre en una agrupación que brinda a espectadores y bailadores lo mejor del pentagrama de nuestra música cubana. Compay Segundo arribará a 118 años de su natalicio, aniversario que festejará su familia, amigos y la cultura cubana, por la trayectoria de un músico con su grupo que sigue haciendo historia. Vilma Vilén Hernández, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.